No pensé que quisieras la habitación grande con tanto sol. ¿No es lo mejor para alguien como tú?, dijo Marisol, sin despegar los ojos de su celular. Las palabras flotaron en el aire como la neblina del mar, ligeras despectivas, imposibles de atrapar, pero imposibles de ignorar. Me quedé parada en la entrada del dormitorio principal, donde apenas unos días antes había dejado mi maleta, mi cepillo en la mesa de noche, mi diario escondido bajo la almohada. Ahora las sábanas eran otras. Mis cosas habían desaparecido. En su lugar, una bata de seda con las iniciales de Marisol, sus frascos de cremas alineados como soldaditos en el tocador, una botella de Cabernet abierta en la mesa lateral. El corazón me dio un vuelco, pero sonreí de todos modos. Pasó algo con mi cuarto. Julián apareció detrás de ella con 2 tazas de café. Una para Marisol, ninguna para mí. Dudó en el umbral y luego señaló hacia el pasillo. Pensamos que el cuarto azul sería más cómodo, dijo. Es más fresco por las noches. Es más pequeño, respondí, manteniendo la voz calmada. Marisol al fin levantó la vista con una expresión de preocupación fingida. El sol pega fuerte por las mañanas, Rosaura. La última vez dijiste que te daba dolores de cabeza. Dije que me gustaba el sol. Por las mañanas corregí sin moverme. Marisol se encogió de hombros con una sonrisa rápida, ya deslizando el dedo por la pantalla otra vez. Es solo algo temporal. Necesitábamos espacio para instalar el proyector para las videollamadas de Julián. El dormitorio principal no es una oficina, dije. Los ojos de Julián se encontraron con los míos. Por un segundo creí ver un destello de culpa, una culpa real, no esa incomodidad educada que solía mostrar cuando Marisol tomaba el control. Pero no dijo nada, ni sobre mis maletas, ni sobre el closet que ella había reclamado, ni sobre la alfombra blanca nueva que yo nunca aprobé. Pasé junto a ellos, sin decir más, rumbo al cuarto más pequeño, el cuarto azul. Todavía olía ligeramente a sal y limón de mi última visita, pero también a algo más vacío. Alguien había doblado las cobijas con esquinas perfectas como en un hospital. Mi ropa estaba en el closet, pero mis zapatos metidos en una caja de plástico al pie de la cama. En el tocador, una nota en la letra cursiva de Marisol. Pensé que apreciarías un espacio más tranquilo. Con cariño, M. Nadie me preguntó. Puse mi bolso en la cama y miré por la ventana. El mar seguía ahí, implacable, constante, pero hasta él se veía distinto, como si el horizonte se hubiera movido un poco desequilibrando todo. Esta casa no era solo una casa de verano. Era el fruto de 30 años de sacrificios, de turnos dobles en la fábrica de San Isidro, de renunciar a vacaciones, de remendar ropa en lugar de comprarla nueva. Los cimientos se construyeron con ahorros juntados peso a peso, las vigas pintadas con mis propias manos. Yo misma arranqué el tapete viejo, cambié las ventanas, reconstruí la terraza que ahora albergaba la esterilla de yoga de Marisol cada mañana, y ahora yo era una invitada. La cena fue pescado a la plancha con ensalada de rúcula y queso de cabra. Marisol se sirvió primero. Julián ofreció abrir otra botella de vino tinto. Este lugar está quedando de lujo, dijo ella mirando alrededor del comedor. Con un par de mejoras más, creo que estará listo para los retiros estratégicos que mencioné, tal vez hasta cenas corporativas en temporada de conferencias. Nosotros, seguía diciendo nosotros. Me excusé temprano con el sabor a vinagre todavía en la lengua. A la mañana siguiente del incidente del dormitorio, encontré unos planos arquitectónicos enrollados en la mesa del desayuno. Julián ya los estaba revisando, con el cabello aún húmedo de la ducha, y Marisol detrás de él con su inseparable tableta. Te levantaste temprano, dije alcanzando la cafetera. Queríamos mostrarte algo, respondió Marisol tocando la pantalla. Te va a encantar. Julián desenrolló los planos con un movimiento amplio.
El papel olía a tinta y ambición fresca. Esto es en lo que hemos estado trabajando, dijo con los ojos brillando. Una ampliación completa de un segundo piso, terraza más grande, cocina reconfigurada con diseño abierto. Imagínatelo, mamá, puertas de vidrio hacia el mar, luz natural por todos lados. Mire los bocetos, líneas modernas, ángulos audaces, nada que ver con el encanto sencillo que yo había cuidado por años en la casa. El diseño era llamativo, pero no respiraba el mismo aire. Parecía sacado de un catálogo hermoso pero impersonal. Pensé que te gustaba la casa, como está, dije suavemente. Julián dudó mirando a Marisol. Es hermosa, dijo ella rápidamente. Pero esto podría ser mucho más. Podría ser algo importante, una inversión de verdad, una joya. Giró su tableta hacia mí. La pantalla mostraba renders accesorios importados, gabinetes de estilo escandinavo, encimeras de cuarzo, todo superpuesto sobre fotos de la casa que yo había comprado con mis propias manos, mi propio sudor. Ya hablamos con un contratista. El estimado es de unos 2.5 millones de pesos, pero incluye todo permisos materiales, supervisión completa. 2,5 millones. Repetí más despacio. Julián asintió. Ya ahorramos unos 400,000, tal vez un poco más para cuando empiece la obra. No te estamos pidiendo una limosna, mamá. Queremos asociarnos contigo en esto. Asociarnos, repetí. Marisol intervino con un tono suave y practicado. Esta es nuestra casa. Todos la queremos. Todos la usamos. Tiene sentido invertir juntos. Tú seguirías siendo la dueña mayoritaria, claro, solo formalizaríamos un interés conjunto. Junté las manos en mi regazo. Algo en la palabra formalizar me puso en alerta. Cuando dices interés conjunto empecé, ¿te refieres a algo legal? Es solo papeleo, dijo ella rápido. Una formalidad. Tú tendrías la última palabra. Pero es justo, ya que estamos aportando dinero y aumentando el valor de nuestra casa. Nuestra casa. Julián evitó mis ojos. Solo estudió los planos, trazando con el dedo el segundo piso propuesto, como un niño imaginando una casa en el árbol. Déjame pensarlo, dije al fin. Es mucho dinero. Necesito tiempo. Claro, dijo Marisol, con una sonrisa tensa. Solo recuerda, propiedades como esta están subiendo de precio como espuma. Si esperamos demasiado, perderemos la oportunidad. Enrolló los planos, pero no antes de deslizar una copia en mi bolso, como si esperara que cambiara de opinión al ver los números a la luz del día. Pasé el resto de la tarde en la terraza, con mi café mirando el mar, sin planos, sin tabletas, solo el sonido de las olas firme y sin cambios. Había trabajado media vida por esta paz. No estaba lista para verla dividida y revendida como una visión. Esa noche cerré la puerta de mi cuarto, con llave por primera vez en años. Esperé 3 días antes de sacar el tema. Julián estaba en el patio trasero, reemplazando una tabla rota de la terraza, mientras Marisol estaba bajo el toldo, con el celular en la mano, apenas levantando la vista. Pensé en la remodelación, dije parada a su lado con los brazos cruzados contra la brisa marina. Es un diseño bonito, de verdad, pero no me siento cómoda con un gasto así, especialmente estando tan cerca de jubilarme. El martillo de Julián se detuvo a medio golpe. Está bien, dijo despacio, asintiendo una vez. Sabíamos que necesitarías tiempo. Estoy dispuesta a actualizar los electrodomésticos de la cocina. Agregué tratando de mantener la voz cálida. Tal vez retocar los azulejos del baño, arreglar las molduras del cuarto de huéspedes. Cosas que tengan sentido sin perder lo que hace que este lugar se sienta como hogar. Desde la terraza, Marisol alzó la cabeza. Entonces, nada de segundo piso. Me volví hacia ella. Nada de segundo piso. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Por supuesto, es tu decisión. Julián carraspeó y volvió a la tabla sin decir nada.
Se fueron esa noche, antes de lo planeado. Sin excusas, solo una mirada compartida entre ellos, un recoger silencioso de sus cosas y el sonido de los tacones de Marisol desvaneciéndose por los escalones de la entrada. Durante semanas, la casa volvió a estar en silencio. Demasiado silencio. Intenté convencerme de que la distancia era una coincidencia, el ascenso de Marisol, los plazos de Julián, la vida jalándonos en diferentes direcciones. Pero en el fondo sabía la verdad. Cuando tus hijos dejan de llamar rara vez, es porque están ocupados, es porque ya decidieron que dijiste algo que no debías. La casa volvió a ser mía, pero no como yo quería, sin risas resonando en la cocina, sin el tintineo de copas en la terraza, solo un silencio espeso y no deseado. Mandé mensajes, invitaciones. Vengan el fin de semana, el clima está perfecto. O hice ese bacalao con limón que te gusta, Julián. Respuestas de una palabra. Retrasos. Tal vez el próximo mes. Marisol tiene una cena con clientes. Los del despacho están hasta el cuello. La verdadera respuesta nunca se dijo. No hacía falta. Había elegido la casa sobre ellos. Al menos, así lo veía Marisol. Un sábado reemplacé el horno yo sola, limpiando el polvo de la encimera entre respiros profundos. Quité el papel tapiz descascarado del baño de visitas, puse alfombras nuevas. Moví el cuadro de mi madre a la entrada. Cosas pequeñas, cosas que se sentían mías. Dejé de preguntar cuándo vendrían de nuevo. Y entonces empezó otro cambio sutil pero claro. Marisol ya no la llamaba nuestra casa en conversaciones casuales. La mencionaba como tu casa en la playa al hablar con otros. Mi casa, una decisión que ella quería compartir ahora, convertida en una frontera. Pero no era respeto lo que sentía detrás de sus palabras. Era distancia, fría, calculada, como una agente inmobiliaria recorriendo la propiedad de alguien más. Ese invierno no vinieron ni una vez. Y cuando llegó la primavera no fue Julián quien llamó. Fue Marisol. Su voz dulce y cortante. Estamos pensando en ponerla en venta, dijo como si tuviera alguna autoridad. Dejé que el silencio se alargara antes de responder. ¿Poner en venta qué exactamente, nuestra casa?, dijo otra vez con un toque de veneno que dejaba claro que aún lo creía. No respondí. Todavía no. En cambio, caminé hacia la ventana, aparté la cortina y miré la terraza que yo misma había pintado. Sólida. Mía. El silencio entre nosotras se hizo más profundo y me di cuenta, lo que viniera después cambiaría todo. Empezó con un aleteo, solo un cosquilleo extraño en el pecho cuando me agaché a amarrarme los zapatos. Pensé que no era nada. Solo cansancio, tal vez el estrés de estar sola en una casa que antes tenía más voces que la mía. Pero el aleteo se convirtió en un golpe. Mi corazón dio un salto como si tropezara, y por un segundo todo se volvió negro. Para cuando llegué al consultorio del doctor Ramírez, mi pulso era errático, mi respiración corta. Me mandó a hacer un montón de pruebas. Electrocardiograma, análisis de sangre, un monitor que usé toda la noche como si fuera una medalla de envejecimiento. Una semana después llegó el diagnóstico fibrilación auricular. Manejable, dijo el doctor Ramírez tocando la pantalla con suavidad. Pero serio. Necesitarás medicamentos, seguir el horario al pie de la letra. Saltarte una dosis puede traer complicaciones como un derrame cerebral. Asentí como si entendiera todo, aunque sentía que alguien había jalado el suelo bajo mis pies. Me dio las recetas. Fui a la farmacia. Parpadeé al ver el precio. Aún con mi seguro, el costo mensual era de casi 7,000 pesos. La mujer detrás del mostrador ofreció pasar la cuenta otra vez como si los números estuvieran mal. Pero no lo estaban. No le conté a Julián de inmediato. No quería que mi condición fuera tema de conversación. En alguna cena donde Marisol suspirara y mencionara la salud de mamá, que va de mal en peor,
entre bocados de queso importado. Pero al final tuve que hacerlo. Llamó una noche poco después de las 9. Por una vez, su voz fue suave. «Marisol dijo que has estado callada», empezó. «Todo bien, iba a esperar», admití, pero no tiene caso. Me diagnosticaron fibrilación auricular. Empecé con los medicamentos la semana pasada. Se quedó callado. Luego, «Por Dios, mamá, ¿por qué no dijiste antes?» Sonreí ante la pregunta. «Porque te hubieras preocupado». «Pues sí», dijo, y su voz se quebró lo suficiente como para imaginar su rostro arrugado por la preocupación. «Pero estás bien, ¿verdad? ¿Los medicamentos están funcionando?» «Están funcionando, pero son caros. ¿Necesitas ayuda?» La pregunta fue instintiva, amable, pero dudé. No dije, «Todavía no». A la mañana siguiente llegó una canasta de frutas, enorme, brillante, arreglada como de revista. Una tarjeta pequeña bajo el celofán decía, «Pensando en ti. Avísanos si podemos hacer algo, Marisol y Julián». No estaba escrita a mano. Aún así lo tomé como un gesto. Reorganicé mi presupuesto. Nada de escapadas de fin de semana. Volví a recortar cupones como en mis 30. Cambié al café instantáneo. Nada de cenas fuera con Carmen, a menos que fueran especiales de hora feliz, con platillos compartidos. Las pastillas venían en 2 frascos, uno para la mañana, otro para la noche. Compré un organizador semanal en la Farmacia Azul y de plástico con los días impresos en blanco. Lo puse en el mostrador del baño junto a la crema de manos y el jabón de lavanda. Un recordatorio silencioso de que mi cuerpo estaba cambiando. Volví a caminar por la playa, despacio, con propósito. Cada paso una pequeña promesa de que no me rendiría. Marisol llamó una semana después. Su voz era cálida, casi suave. «Julián dijo que has estado manejando todo sola». «Así es». «Bueno», dijo, «eres fuerte como siempre». Pero su tono tenía un filo que no pude identificar. Algo cortante, casi ensayado. Cambió la conversación a otros temas: su trabajo, el despacho de Julián, las condiciones del mercado. Escuché, pero no estaba realmente ahí. Algo había cambiado entre nosotras, una corriente que aún no podía nombrar. Ese fin de semana fui a la casa de la playa sola. Llevé mis pastillas, y cuando abrí la puerta, el dormitorio principal olía levemente a su perfume. La siguiente vez que Marisol llamó, no preguntó cómo estaba. Fue directa al grano, con una voz brillante, como de presentadora de noticias. «Estuve pensando», dijo, sobre la casa de la playa. «Es un lugar tan bonito, y la verdad está desaprovechada durante la semana. Ya sabía a dónde iba, pero la dejé terminar. Hablé con un colega que maneja rentas vacacionales de lujo. Dice que propiedades como la tuya en Playa del Carmen pueden rentarse por 80,000 o hasta 100,000 pesos a la semana en temporada alta». Moví el teléfono a mi otro oído. «No es un hotel, Marisol». «No, claro que no. Pero piensa en los ingresos, cubrirían de sobra tus medicamentos, tu renta. Ni siquiera tendrías que mover un dedo. Diego puede encargarse de todo». Miré la pared de mi departamento vacía, salvo por una foto enmarcada de la casa de la playa tomada la primera semana que la compré, cuando las paredes aún estaban agrietadas y la barandilla se inclinaba como el bastón de un anciano. Yo misma había tomado esa foto después de arreglar el marco de la puerta con mis propias manos. «No se trata del dinero», dije, «se trata de la paz». Marisol soltó una risa ligera. «La paz puede salir cara Rosaura. No quiero extraños durmiendo en mi cama, ni abriendo cajones donde guardo cartas. No quiero que alguien enjuague arena de sus pies en la regadera que yo misma puse». Se quedó callada un momento. «Luego siempre puedes guardar tus cosas personales bajo llave o usar el cuarto pequeño cuando vengas. No tiene por qué sentirse como un sacrificio». «Ya lo siento así», dije. Hubo una pausa. «Solo queremos lo mejor para ti». «Pero», dijo nosotros, como si yo ya no estuviera incluida en la ecuación. Después de la llamada, me quedé en el silencio de mi sala. Mi mano se quedó sobre el organizador de pastillas.
No había fallado una sola dosis desde el diagnóstico, pero mi corazón se sentía descompasado de todos modos. Manejé a la casa de la playa 2 días después, sola. En el momento en que giré la llave en la cerradura, sentí una extraña sensación de estar invadiendo mi propio espacio. Abrí la puerta y encontré la manta favorita de Marisol sobre mi sillón de lectura. Una botella de agua mineral, que nunca bebo, estaba en la encimera de la cocina. No había nada abiertamente irrespetuoso, pero el mensaje era claro. Estaban cómodos, aquí demasiado cómodos. Lo suficiente como para creer que era suya. Esa noche caminé por la playa, mientras subía la marea y el sol colgaba rojo y bajo sobre el agua. Pasé junto a una pareja con 2 niños, el menor, arrastrando una pala de plástico. Sus risas removieron algo en mí que no pude nombrar. Adentro me preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina con mi celular. Miré la cerradura vieja oxidada en los bordes. Busqué un cerrajero local y encontré 3 cerca. Guardé uno en mis contactos y escribí un mensaje. Hola, quiero información sobre cambiar cerraduras para una casa particular. No lo envié, todavía no. En cambio, presioné el teléfono contra mi pecho y cerré los ojos. El sonido de las olas se filtraba por las ventanas suave pero persistente. Para la mañana, Marisol ya estaría mandando mensajes, otra vez, ofreciendo hojas de cálculo, ejemplos de rentas, el nombre de otro gerente confiable. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Solo no estaba lista para hacerlo oficial. Todavía no. Me dije que se trataba de reconectar, que después de meses de llamadas tensas y distancia educada, necesitábamos un fin de semana juntos, solo nosotros 3, sin presiones. Un reinicio. Esa fue la palabra que usé cuando los invité. Vamos a empezar de nuevo, le dije a Julián, y sonó casi aliviado cuando aceptó. Marisol, por supuesto, respondió con preguntas. ¿Cómo serían los arreglos para dormir? ¿Podían traer algunas cosas de trabajo? Dije que sí a todo. Estaba decidida a mantener las cosas tranquilas. Llegué a la casa el viernes por la mañana, con una bolsa de supermercado en cada brazo. Llené el refrigerador con los favoritos de Marisol, agua mineral, con limón, crema de avena, quesos suaves importados, y limpié cada superficie hasta que brillara. La casa ya estaba impecable, pero aún así, alicé las colchas y esponjé los cojines del sofá, como si esperara a desconocidos. Incluso compré una botella de ese Cabernet que ella había mencionado una vez de pasada. No fue barata. Ya no bebo desde el diagnóstico, pero pensé que ella lo apreciaría. Mientras estaba en el pasillo de los vinos, me dije, esto es lo que hace la gente cuando quiere paz. El cuarto de huéspedes estaba listo para Julián. Puse toallas frescas y dejé una nota bajo su almohada, bienvenido a casa. Con cariño, mamá. No estaba segura si lo encontraría dulce o incómodo. Probablemente ambas cosas. Preparé la mesa para 3, encendí una vela de vainilla y hasta doblé las servilletas de tela. Parecía la clase de noche con la que soñaba cuando compré este lugar, cenas familiares, risas tranquilas, sin tensiones que asfixiaran. Llegaron justo después del atardecer Julián primero con los brazos llenos de bolsas. Marisol lo seguía vestida con su elegancia casual de fin de semana, lino suelto, aretes dorados, una bufanda perfectamente anudada. «Huele increíble aquí», dijo echando un vistazo alrededor. «¿Acaso preparaste la casa para una venta?» Sonreí. Solo quise hacerla acogedora. Sus ojos cayeron en el vino y ladeó la cabeza. «¿Es el Bordeaux?» «¿Qué te mencioné Cabernet?», dije. «Espero que sea el correcto». Julián se acercó y me dio un beso en la mejilla. «Gracias por todo esto, mamá. La cena fue agradable, aunque un poco ensayada». Hablamos de la expansión reciente del despacho de la cena de Marisol, con clientes en un lugar con terraza en la ciudad, y de un artículo sobre arquitectura de Julián,
que saldría en una revista pequeña. Hice preguntas, asentí en los momentos correctos y no mencioné la casa de la playa ni una vez. Después de recoger la mesa, Marisol ofreció ayudar con los platos. Acepté más que nada por la novedad. Se paró a mi lado en el fregadero secando mientras yo lavaba. Por un breve momento casi se sintió normal. Casi. Realmente te esforzaste por este fin de semana, dijo. Gracias. Su tono era uniforme, pero capté el filo debajo, como gratitud mezclada con cálculo. Solo quería que disfrutáramos el lugar, respondí. Miró alrededor. Es realmente hermoso aquí. Qué lástima que esté vacío la mayor parte del tiempo. Ahí estaba, la apertura. No respondí, solo seguí lavando. Esa noche me quedé despierta mucho tiempo, escuchando cómo la casa se asentaba, el viento rozando las ventanas. Escuché pasos una vez ligeros, rápidos rumbo a la cocina. Luego, silencio. Por la mañana desperté temprano como siempre y fui a tomar mi medicamento. El organizador de pastillas no estaba en el mostrador del baño. Me quedé parada en el baño mirando el espacio vacío donde había estado mi organizador de pastillas. Revisé el cajón, el botiquín, el armario de blancos. Nada. Sabía dónde lo había dejado. Siempre lo sabía. El mismo lugar cada noche, justo en el mostrador junto al lavabo. Había tomado mi dosis de la noche apenas unas horas antes. Repasé mis pasos hasta la cocina, tratando de mantener la respiración calmada. Tal vez lo moví sin darme cuenta. Tal vez estaba cansada, pero no estaba cansada. Estaba alerta, enfocada y preocupada. Marisol ya estaba en la mesa del comedor, con su laptop abierta y su café humeante. Levantó la vista y ofreció una sonrisa rápida. Buenos días, Rosaura. El café está recién hecho. Estoy buscando mi medicamento, dije. Hizo una pausa con una mano sobre el teclado. El contenedor azul con compartimentos. Asentí. Lo moví anoche para hacer espacio para mis cosas de cuidado facial, dijo con facilidad. Revisa el cajón junto al fregadero. Lo hice. Nada. Solo trapos de cocina extra. No está ahí, dije regresando a la cocina. Frunció el ceño como si le hubiera pedido resolver un acertijo complicado. Qué raro. Estoy segura de que lo puse ahí. Abrí cada cajón y gabinete de la cocina, cada estante, cada superficie. Luego pasé a la sala. Nada. Recuerdo específicamente haberlo puesto en el mostrador del baño. Dije, estaba lleno. Se encogió de hombros ligeramente. Tal vez lo moviste a otro lado y se te olvidó. La gente pierde cosas todo el tiempo. Mi corazón latía fuerte, no por miedo, sino por algo más frío. Enojo. No. Estaba en el mostrador anoche. Lo vi antes de irme a dormir. Entonces levantó la vista con una expresión fría. ¿Estás insinuando que tiré tus pastillas? Digo que no están, y tú fuiste la única otra persona despierta anoche. Ladeó la cabeza. Entiendo que estés molesta, pero tal vez es el estrés. Últimamente has estado olvidadiza. Julián lo mencionó. Quise gritar. En cambio, salí por la puerta trasera y me dirigí al bote de basura exterior. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Y ahí, bajo una capa de toallas de papel y un corcho de vino, lo vi. Mi organizador de pastillas azul, vacío. Lo sostuve como prueba en un juicio, cada compartimento abierto, cada dosis desaparecida. Lo llevé adentro y lo puse en la mesa frente a ella. Lo encontré. Marisol no se inmutó. Qué lástima. Pero no puedes probar que yo hice nada. No necesito probar nada. Sé lo que pasó. Se recostó entrecerrando los ojos ligeramente. Tal vez deberíamos hablar de otras formas de manejar tu condición. Los medicamentos no son la única solución. Mi consultora de bienestar, Marisol, dije con la voz baja y firme. Si vuelves a interferir con mi medicamento, llamaré a la policía. La habitación quedó en silencio. Julián apareció en la puerta justo entonces, frotándose el sueño de los ojos. ¿Qué pasa? Me volví hacia él.
El medicamento para el corazón de tu madre fue encontrado en la basura de afuera. Vacío. Miró entre nosotras sin saber a quién creer. Eso no tiene sentido. Claro que lo tiene, dije, si alguien quiere que me vaya de esta casa. Marisol se levantó, alzando las manos en un gesto de rendición fingida. No voy a participar en este drama, Rosaura. Si quieres acusar a la gente de crímenes sin pruebas, es tu decisión. Pero no seré parte de esto. Caminó hacia el pasillo con su café en la mano. Miré a Julián. Su rostro estaba en blanco y legible. Necesito una farmacia, dije tomando mi bolso. Ahora, el técnico de la farmacia dudó cuando le entregué el organizador de pastillas vacío. Pude ver las preguntas formándose detrás de su sonrisa educada. No tengo una reposición programada, dije tratando de sonar calmada. Pero me faltó una dosis. Necesito un suministro de emergencia. Asintió y desapareció en la parte trasera. La espera se sintió eterna. Miré un exhibidor de tarjetas de felicitación preguntándome cuántas personas en ese lugar estarían eligiendo tarjetas de condolencia mientras alguien que amaban era borrado silenciosamente por los más cercanos. Al final regresó con 6 pastillas. Para 3 días, dijo. Serán 3,200 pesos de tu bolsillo. No me inmuté. Entregué mi tarjeta, firmé el recibo y salí aferrando la bolsita blanca como si fuera un salvavidas. Julián seguía al volante esperando con el motor encendido. No habló cuando me subí al asiento y yo no ofrecí nada. Todavía no. Manejamos de regreso en silencio con la vista del mar pasando borrosa. Tan pronto como entré a la casa, fui directo al cuarto de huéspedes, que ya no sentía mío de ninguna manera, y llamé a Carmen. Contestó al segundo timbre. Hola, extraña. Pensé que estabas desconectada este fin de semana. Necesito tu ayuda, dije con la voz tensa. Algo está mal. Le conté todo desde las pastillas desaparecidas hasta el contenedor vacío en la basura. Desde la indiferencia ensayada de Marisol hasta el recibo de la farmacia, ahora arrugado en mi bolso. Hubo una larga pausa del otro lado. Luego dijo, eso no es un malentendido, Rosaura. Eso es intencional. Me senté en la orilla de la cama. Ella está intentando sacarme. ¿De mi propia casa? ¿Por qué dinero? Control. Tal vez hasta celos, no lo sé. Pero hoy fue diferente. Hoy no fue solo cruel, fue peligroso. ¿Te sientes segura quedándote ahí esta noche? Tragué con fuerza. La pregunta me golpeó como aire frío. No dije, no me siento segura. Exhaló bruscamente. Necesitas documentar todo, desde este momento. Y Rosaura, lo que pasó hoy podría calificarse como poner en peligro a una persona mayor. La palabra cayó como una piedra en mi pecho. No era anciana. No en mi mente, pero legalmente, acercándome a los 60 y con una condición cardíaca, tal vez encajaba en las casillas. Y Marisol lo sabía. Había estado rondando esa idea durante meses. ¿Puedes quedarte conmigo 1 o 2 noches? Preguntó Carmen. Aún no dije. Primero necesito asegurarme de que no tengan la oportunidad de hacer esto otra vez. Colgué, me estabilicé y caminé de regreso a la sala principal. Marisol no estaba a la vista. Julián estaba en la terraza, mirando el agua con los brazos cruzados con fuerza. Parecía un niño otra vez atrapado entre un matón y su madre sin saber a quién debía proteger. Pasé junto a él, sin decir nada, fui al cajón de la cocina y saqué la tarjeta de presentación que había guardado hace semanas. Cerrajero. Marqué. Soy Rosaura Aldana. Quiero programar un cambio de cerraduras. El hombre al teléfono me pidió confirmar la dirección. Playa del Carmen, cabaña de cedro blanco con persianas azules. Dije con la voz firme. Julián tocó suavemente a mi puerta poco después de las 10. Había estado despierta desde antes del amanecer, con la bolsa de la farmacia aún sin abrir en la mesa de noche. Me dije que no estaba evitando tomar la pastilla, solo esperaba el momento correcto. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz baja. Asentí.
Entró, pero no se sentó. Solo se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, balanceándose ligeramente sobre los talones, como solía hacer cuando tenía 10 años, y estaba a punto de confesar algo. «Tenías razón», dijo al fin. Esperé. Había aprendido a no llenar el silencio por él. Exhaló por la nariz y se sentó en el borde de la silla de mimbre cerca de la ventana. El fondo de Marisol, la inversión que estaba manejando, colapsó hace 2 semanas. No me miró solo hacia el mar. No quería contarle a nadie, ni siquiera a mí, al principio. Intentó arreglarlo con algunos movimientos rápidos, ventas express, préstamos privados, pero los números estaban demasiado mal. Se frotó las sienes. Hay rumores de demandas, quejas presentadas. Los socios del despacho se están alejando. Cerré los ojos un momento. Y el departamento lo hipotecamos. Sacamos una segunda hipoteca el año pasado para invertir en una propiedad que ella estaba segura que funcionaría. Colinas de la Luna. Pero las tuberías son un desastre. 2 inquilinos se fueron sin pagar y el mercado se debilitó. Por fin me miró a los ojos. Estamos en números rojos, mamá. Esa es la verdad. Y la casa de la playa dudó. Esperé. Se suponía que era una red de seguridad, admitió. Pensamos que si podíamos convertirla en algo, una renta, un retiro corporativo, incluso una garantía, nos daría tiempo. Mantendría a flote a Marisol hasta que encontrara su rumbo otra vez. Tiró mi medicamento para el corazón, Julián. Mi voz no se alzó, pero tenía peso. No puedo creer que lo haya hecho a propósito. No dije nada. Se pasó una mano por el cabello. Ella ve la casa como un activo familiar. Sigue diciendo eso, la familia debe compartir. Pero sé que no es suya, ni mía realmente. Tú la compraste, tú la mantuviste. Es tuya. Pero dejaste que ella hablara por los dos, dije suavemente. Dejaste que moviera mis cosas, que pintara mis paredes, que invitara a sus colegas aquí, como si yo solo fuera una inquilina de paso. Se veía pequeño en la silla. No quería pelear con ella. Era más fácil fingir que no te molestaba. Pues sí me molesta, dije. Y debería molestarte a ti también. Los hombros de Julián se hundieron. Hicimos un desastre, ¿verdad? No respondí. Se levantó, se quedó junto a la puerta. ¿Qué vas a hacer? Miré la pastilla en mi palma, luego a él. Ya llamé al cerrajero. Asintió levemente. Yo ayudaré a pagar. No dije, no lo harás. Y luego en voz baja, pero me gustaría que regresaras cuando estés listo para hablar conmigo, no por ella, no por la casa, solo conmigo. Dudó. Luego asintió de nuevo. A mí también me gustaría. Se fue sin preguntar por Marisol. Tal vez eso era un avance. Vi su auto salir del camino de grava, las luces traseras parpadeando en rojo mientras giraba hacia la ciudad. Cuando cerré la puerta tras él, lo hice despacio con mi llave, solo la mía. Luego tomé el teléfono y llamé a Carmen. Es hora, dije. Quiero saber exactamente cuáles son mis derechos. Marisol se fue justo después del amanecer, sin abrazos, sin contacto visual, sin intentar ser amable. Solo el sonido de su maleta con ruedas chocando contra las tablas viejas de la terraza y el zumbido bajo del auto de servicio negro esperándola afuera. Dijo que era una emergencia de trabajo, un cliente importante, que exigía una consulta de fin de semana. Pero yo había visto cómo empacó. Precisa ensayada. No era el caos apresurado de alguien respondiendo a una obligación. Ya había decidido irse antes de que empezara el fin de semana. La casa se sintió diferente cuando se fue. No más silenciosa. El silencio puede ser pacífico. Esto era otra cosa. Hueca tal vez. Como si hubiera exhalado después de contener el aliento demasiado tiempo. Preparé café y me paré en la ventana con vista al mar, dejando que el sol temprano calentara mi rostro, mientras el amargor me estabilizaba. El gabinete aún olía levemente,
a su perfume agudo y dulce, como algo que enmascara podredumbre. Después de terminar mi taza, saqué la carpeta que había empezado unas noches antes. Comencé a escribir todo fechas conversaciones, detalles pequeños, que antes pensé que no valían la pena recordar. El organizador de pastillas, la forma en que movió mis cosas sin preguntar, la propuesta de remodelación, el evento de recaudación que quería organizar aquí para exposición de marca. Etiqueté cada entrada cuidadosa y factual, sin emociones. Solo la verdad alineada claramente. Luego llamé a un técnico que Carmen recomendó. Llegó esa tarde, en una camioneta gris sin logotipos, presentándose solo como Álvaro, sin preguntas, solo botas de trabajo, un portapapeles y una competencia silenciosa. Para el anochecer había 4 cámaras nuevas, 2 exteriores, 2 interiores. Discretas pero completas. El video se transmitía directamente a mi celular almacenado de forma segura en la nube. No le dije a Julián, no le dije a nadie. Recorrí cada cuarto después, revisando las ventanas, enderezando cojines, tocando superficies, como si me estuviera reacostumbrando a algo que solía ser mío. Y ahora lo era otra vez. Esa noche cociné algo sencillo, verduras asadas, un trozo de pescado limón sobre arroz. El tipo de cena que hacía antes de que todo se complicara. Y la comí en la terraza sola, viendo cómo subía la marea. Las estrellas salieron despacio una por una. Me quedé ahí afuera por horas, no por miedo, no por desafío, sino para recordarme cómo se sentía realmente la calma. No el silencio de ser ignorada, no el silencio de caminar con cuidado, solo quietud, y me di cuenta de algo mientras tomaba una segunda taza de café ya tibia. Esta no era la casa de Marisol, tampoco era la de Julián. Era mía. Y si quería que siguiera siendo mía, necesitaría hacer más que escribir cosas. Tendría que estar lista, porque algo me decía que ella no había terminado. Y cuando regresara, no vendría con una maleta, vendría con un plan. Me levanté, sacudí las migajas de mi regazo y entré a cerrar la puerta con firmeza 2 veces. Luego abrí el cajón y saqué la carpeta otra vez. Había más que necesitaba agregar. El sobre llegó a mitad de semana deslizado en mi buzón, entre un folleto de tintes para ventanas y una tarjeta de campaña política. Era color crema y grueso papel de abogado nítido y caro. La dirección de retorno no era el departamento de Julián y Marisol. Era un despacho de abogados en la ciudad. No lo abrí de inmediato. Me quedé en la cocina, con el sobre en la encimera, viendo cómo el sol entraba por la ventana, mientras el zumbido del refrigerador llenaba el silencio. La casa se sentía más fría. No por el clima. Finalmente corté el sobre con la esquina de un cuchillo de mantequilla y saqué la carta cuidadosamente doblada. 2 páginas. Gramática perfecta. Tono profesional. Estimada señora Rosaura Aldana, comenzaba. Siempre usan tu nombre completo cuando están a punto de pedir algo que no darías libremente. La carta proponía lo que llamaban un arreglo familiar colaborativo para la propiedad. Marisol y Julián, aunque la voz detrás de la redacción era claramente la de ella, ofrecían asumir responsabilidades administrativas para la casa de la playa, a cambio de lo que llamaban aliviar la carga administrativa. Querían autoridad para tomar decisiones conjuntas. Ellos manejarían las reservas, el mantenimiento, la optimización financiera. Yo retendría la propiedad mayoritaria, pero solo en papel. El siguiente párrafo era donde estaba la trampa. Decía que en caso de que yo me volviera incapaz de administrar de manera independiente, sin definición proporcionada, Marisol y Julián pasarían de coadministradores a copropietarios. Incluía lenguaje sobre evaluaciones de salud, capacidad financiera y una cláusula vaga sobre deterioro mental o físico sostenido. Leía como un contrato diseñado por alguien
que había pasado meses planeando cómo deslizar mi nombre fuera de la escritura sin que yo levantara un bolígrafo. Mi primer instinto fue arrugar las páginas y tirarlas a la basura, pero no lo hice. Llamé a Carmen. Le leí toda la carta en voz alta por el altavoz. No interrumpió, solo escuchó con la paciencia de alguien que había visto demasiadas versiones de la misma historia. Cuando terminé, exhaló. «Eso no es una propuesta», dijo secamente. «Es un embudo legal». «¿Qué quieres decir?» «Están canalizando el control fuera de ti bajo el pretexto de ayudarte. Si firmas eso, has invitado a los lobos a la despensa y les has dado la llave». Me dijo que hiciera una copia y se la enviara por correo electrónico. «No hagas nada hasta que hagas esto en persona», agregó, «y guarda el original». Doblé la carta, con cuidado, deliberado, y la metí en una carpeta etiquetada simplemente casa. Para cuando levanté la vista, había pasado 1 hora. El sol se había movido por el suelo y el café en mi taza se había enfriado. Esa noche no dormí bien. Mi mente seguía volviendo a la frase deterioro mental o físico sostenido. No era solo una suposición, era un plan, un juego largo. Pensé en el organizador de pastillas vacío en la basura, el cajón cerrado con llave, donde ahora guardaba todos mis medicamentos y la aplicación en mi celular que mostraba cada vista de cámara de mi propiedad. Y pensé en cómo Marisol había sonreído cuando dijo: «Pensamos que preferirías el cuarto pequeño, menos sol, para alguien como tú». A la mañana siguiente llamé al cerrajero. La lista de espera se había abierto. Podía venir esa tarde. Dije que sí sin dudar. Para el atardecer, todas las llaves hechas para esta casa serían inútiles excepto la mía. El contacto de Carmen Beatriz Torres parecía exactamente como esperaba que fuera un abogado imperturbable práctica e indiferente ante las personas que jugaban astutamente con el papel. Nos reunimos en su oficina en una casona convertida cerca del centro de Playa del Carmen, no lejos del juzgado. Llevaba gafas de carey sin joyas y una expresión que no cambió ni una vez mientras leía la carta que enviaron Julián y Marisol. No se apresuró. Solo pasó cada página, lentamente leyendo cada línea, como si estuviera diseccionando un cuerpo en una mesa de operaciones capa por capa cuidadosa. Cuando terminó, levantó la vista. Esto, dijo tocando la línea de la firma, es uno de los contratos familiares más predatorios que he visto en los últimos 5 años. Tal vez 10. Mi aliento se detuvo. Sabía que era malo, pero escucharlo enmarcado tan claramente lo hacía más real. Menos personal, pero de alguna manera más pesado. He visto versiones de esto. Continuó, de hijos adultos intentando reclamar propiedades por la puerta trasera. Pero normalmente no tienen el descaro de ponerlo por escrito tan explícitamente. Se recostó en su silla, cruzando las manos. Déjame adivinar. Dijeron que era solo para ayudarte, solo papeleo, solo para mantener las cosas claras. ¿Verdad? Asentí. Casi sonrió. Siempre es solo. Solo protección, solo supervisión, solo administración, hasta que pierdes la casa. Beatriz explicó lo que realmente significaba el contrato. Si firmaba, retendría la propiedad en nombre, pero ellos controlarían el acceso, los ingresos, las renovaciones. Y lo más preocupante, las determinaciones de mi competencia mental. La sección sobre deterioro sostenido era lo suficientemente vaga como para activarse a su discreción y lo suficientemente amplia como para desafiarla en la corte si me resistía. Si necesitaras un procedimiento médico, digamos, o olvidaras pagar una factura, podrían interpretar eso como señales de incapacidad, dijo. Combínalo con su oferta de ayudar a manejar tus finanzas, y es un montaje legal perfecto para que asuman el control. ¿Y la casa de la playa? Pregunté en voz baja. La perderías, dijo sin rodeos.
Eventualmente, en el momento en que no pudieras o no quisieras pelear. Esa palabra se me quedó grabada. Eventualmente, porque podía ver lo fácil que podría suceder una caída fuerte, un pago atrasado, una semana tranquila, sin responder sus llamadas. Eso sería todo. Entonces, de repente, sería la madre confundida en el cuarto de huéspedes, viendo a extraños recorrer mi propia casa bajo la etiqueta de huéspedes vacacionales. No firmes nada, dijo Beatriz. Ni siquiera si ofrecen una revisión. Te sorprendería lo a menudo que estos acuerdos vienen con una sonrisa y un guisado. Asentí tragando la rabia que ni siquiera me había dado cuenta que se acumulaba en mi pecho. ¿Esta es tu única propiedad importante?, preguntó. Asentí de nuevo. Entonces protégela, como si tu vida dependiera de ella. Porque de alguna manera, así es. Salí de su oficina con la carpeta todavía en la mano y una presión en el pecho que se sentía extrañamente como alivio. No del tipo ligero, sino del pesado, que sigue a un veredicto que esperabas y recibiste de todos modos. En el camino a casa, no llamé a Julián. No le mandé un mensaje a Marisol. No habría confrontación aún. Sin correos, sin mensajes, sin miradas devueltas. Todavía no. Necesitaba pensar, prepararme. Porque ahora sabía de lo que eran capaces, no enojados, no en conflicto, sino a través de pasos calmados y curados, disfrazados de profesionalismo. Estacioné junto a la casa de la playa y observé cómo subía la marea de manera constante. No más fingir que esto era un malentendido. Entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. Mañana comenzaría a poner límites por escrito, de verdad, legales. Todo comenzó con una llamada de Carmen. ¿Viste el periódico?, preguntó sin saludos. Su voz era cortante. Portada. Parte superior. No lo había visto. Todavía estaba tomando mi café de la mañana, mirando el océano e intentando recordar cómo se sentía La Paz. Me envió una foto un momento después. Ahí estaba Marisol serena, compuesta con una de sus chaquetas color marfil perfectamente cortadas, parada en los escalones de su despacho con micrófonos apuntándole desde todas direcciones. El titular decía: Nuera habla sobre el control financiero de personas mayores. No necesitaba leer todo el artículo. Sabía exactamente cómo lo había planteado antes de ver las palabras. Aún así leí. Ha estado luchando desde su despido. Intentamos ayudarla con sus finanzas, pero se volvió sospechosa retraída. Luego cortó el contacto. Es desgarrador ver a alguien caer en espiral así. Me quedé muy quieta. No había una acusación directa, ninguna mentira descarada que pudiera demandarse. Solo sugerencias. Solo encuadre. Solo la distancia suficiente de la verdad para pasar desapercibida y meterse directamente en las mentes de quienes no sabían más. Lo llamaron abuso inverso de personas mayores. Ella se había pintado como la generación joven, preocupada, intentando guiar a una matriarca en apuros hacia la estabilidad, solo para ser recibida con paranoia y hostilidad. Miré la pantalla releyendo esa línea: paranoia y hostilidad. Eso era lo que ahora llamarían límites. Esa noche conocidos, con los que no había hablado en meses, comenzaron a enviarme mensajes. Algunos eran gentiles preocupados, otros más directos. Todo bien, vi el artículo. ¿Es cierto lo que dijo sobre tus finanzas? Ella parecía tan genuina. Y lo era. No podía negarlo. Marisol era buena en esto, demasiado buena. Tenía la voz, la postura, las pausas cuidadosas que hacían creer que estaba revelando algo doloroso a regañadientes. Pensé en cuántas veces había guardado silencio para mantener la paz, cuántas pequeñas crueldades había dejado pasar. Ahora llamaban a ese silencio inestabilidad. No respondía a los mensajes. Todavía no. En cambio, saqué la carpeta que había guardado en mi cajón de archivos detrás de registros médicos antiguos y recibos de hipoteca.
Adentro estaban los documentos que había estado recolectando, una copia de la carta de oferta y la declaración escrita de mi abogada sobre ella, una nota firmada de mi cardiólogo confirmando la necesidad de mi medicamento para el corazón y el riesgo de omitir dosis, una fotografía de mi organizador de pastillas vacío en la basura. Nada era dramático, pero juntos pintaban un cuadro que ella no podía blanquear con luces suaves y frases bien dichas. Le envié un correo a Carmen. Creo que es hora de que también hagamos esto público. Su respuesta fue inmediata. Prepáralo con cuidado, en tus términos, no en los de ella. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con la luz del océano entrando detrás de mí. Escribí una declaración, no para la prensa todavía no, solo para mí. No estoy loca, no estoy inestable, no estoy confundida. Soy una mujer que dio demasiada confianza durante demasiado tiempo y finalmente decidió trazar una línea. Guardé el documento con un nombre simple, Verdad Borrador 1. Era hora de dejar de defenderme en susurros. La marea estaba cambiando y esta vez no me dejaría arrastrar. Eran justo las 11 de la mañana cuando mi celular vibró con una alerta de movimiento desde la casa de la playa. Estaba reorganizando mi despensa de la cocina, intentando recuperar una sensación de normalidad, cuando la aplicación sonó y la imagen familiar del porche delantero cobró vida en la pantalla. Un hombre estaba en mi puerta. Llevaba un chaleco oscuro de trabajo y sostenía un portapapeles. Incluso desde la imagen granulada podía ver que hablaba con alguien fuera del encuadre. Su postura era demasiado casual para ser un oficial real, sin placa, sin insignia, pero señalaba hacia la puerta como si tuviera derecho a estar ahí. Entré al video en vivo y subí el volumen. Inspección de seguridad contra incendios, decía. Solo necesito acceso por unos 20 minutos. Una voz de mujer interrumpió. Ella sabe que programé esto. Soy su nuera. No necesitaba ver su rostro. Conocía esa voz. Marisol. Sentí algo apretarse en mi pecho. El hombre parecía inseguro. Hay una orden de restricción, dijo. ¿Estás segura de que estamos autorizados? Estamos trabajando en eso, respondió ella con ligereza. Es más que nada un malentendido. Ella estará contenta de que nos encarguemos de esto. Presioné grabar en la aplicación, cada segundo, la forma en que él dudaba, la forma en que ella descartaba órdenes legales, como si fueran sugerencias. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Después de unos momentos más de tensión, el hombre dio un paso atrás. No me siento cómodo procediendo, dijo. Necesitarás aclarar esto formalmente. Marisol no discutió. Se giró hacia su auto, con el celular ya en la mano, probablemente llamando a alguien más para intentarlo de nuevo. Llamé a la policía. Un oficial llegó a la casa de la playa en menos de una hora. Para entonces, Marisol ya se había ido, pero les envié el metraje a través de la aplicación junto con capturas de pantalla del mensaje de texto falso sobre la inspección de incendios que había recibido 2 días antes. Ella está intentando entrar a través de terceros, expliqué al oficial por teléfono, después de que dejé claro que no tiene permitido acercarse a la propiedad. Estuvo callado un momento. Vemos esto más a menudo de lo que piensas. Disputas de propiedades, especialmente familiares, pueden convertirse en acoso total. ¿Tienes una orden de restricción? La presentaré hoy, dije. Este es el límite. Y lo era. No iba a esperar a que desapareciera otro contenedor de pastillas o a que apareciera algún papeleo repentino diciendo que era incapaz de vivir sola. Manejé directo a la oficina de mi abogada y firmé los documentos necesarios. El metraje, el falso pretexto de inspección oficial, las amenazas previas a mi autonomía era suficiente. La orden de restricción fue aprobada bajo disposición de emergencia esa misma tarde. Marisol ya no podía acercarse a menos de 30 metros de la propiedad ni contactarme directamente. Cualquier intento adicional de acceder a la casa de la playa
sería considerado un delito penal. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque estaba furiosa. No ruidosa ni en pánico, solo una furia profunda y ardiente. La clase que surge cuando alguien, a quien has hospedado, alimentado y confiado, envía a un extraño a abrir tu puerta silenciosamente. Me senté en la mesa de la cocina y revisé cada ángulo de cámara otra vez. Diego Palma. Ese era su nombre. Marisol lo había mencionado hace meses. El hombre que ayudaba a amigos y familiares a manejar rentas vacacionales de lujo. Al parecer, ahora también hacía visitas a domicilio bajo falsos pretextos. A la mañana siguiente, desperté con otro mensaje, esta vez de Julián. Vi el metraje. No sé qué decir. No respondí. Todavía no. En cambio, me serví café, abrí un nuevo documento y comencé a delinear lo que vendría después. Porque en el momento en que presentas una orden de restricción contra tu propia nuera, no retrocedes. Te preparas. Los invité bajo el pretexto de una conversación civilizada. Julián aceptó sin dudar. Marisol insistió en venir. Llegaron a media mañana, caminando por el sendero, como si aún tuvieran derechos de fin de semana sobre mi casa. Nada en su actitud sugería vergüenza, ni cámaras, ni inspecciones falsas, ni cartas revisadas por abogados podían tocar su sentido de derecho. Marisol lucía pulida como siempre, su calma cuidadosamente armada como una armadura. El rostro de Julián contaba otra historia, tenso e inquieto, la mirada de alguien atrapado entre la lealtad y la verdad. Abrí la puerta y me hice a un lado. Pasen. Sin abrazos, sin café, solo el peso agudo del silencio, siguiéndolos mientras entraban. Nos sentamos en la sala. Elegí la silla frente a ellos, no a su lado. Esperaron a que hablara primero. No voy a fingir que aún existe confianza entre nosotros, dije. Han pasado demasiadas cosas. Pero diré lo que hay que decir y luego terminamos. Julián asintió con la rodilla, temblando como si se preparara para un impacto. Me volví hacia él. ¿Recuerdas la llave que te di cuando compré esta casa? Era para visitas, para momentos en familia. No para tasadores, no para contratistas, no para conversaciones a escondidas sobre convertir mi hogar en una fuente de ingresos. Su mandíbula se tensó. No sabía que ella iba tan lejos, mamá. Tal vez no dije, pero dejaste que hablara por ambos. Dirigí mi mirada a Marisol. Su rostro era ilegible, su postura perfecta. Quiero que devuelvan ambas llaves. Hoy. Ella soltó una risa ligera, aguda y despectiva. Rosaura, ¿en serio? Después de todo el trabajo que hemos puesto en este lugar los fines de semana que sacrificamos las mejoras que sugerimos. Eran huéspedes, dije con la voz firme. No propietarios, no socios, huéspedes. Su sonrisa vaciló, torciéndose en algo más frío. Estás siendo dramática. No respondí, inclinándome hacia adelante. Estoy siendo clara. Julián metió la mano en su bolsillo. Puso una llave de latón pequeña en la mesa de centro entre nosotros. El sonido del metal contra la madera resonó más fuerte de lo que debería. Mis ojos se quedaron en Marisol. Ella cruzó una pierna sobre la otra con una expresión suave. Parece que perdí la mía. La enviaré cuando la encuentre. No parpadeé. No te molestes. Las cerraduras se cambiaron hace semanas. Esa llave en tu bolso no abre nada aquí. Nunca lo hará de nuevo. Por primera vez su máscara se deslizó. Un destello de ira apareció antes de que se recuperara, pero lo vi. El control perdido en un instante. Julián se movió en su asiento, con los ojos yendo de una a otra. Parecía no reconocer a ninguna de las mujeres frente a él, una reclamando su casa, la otra perdiendo el control. Estoy harta de fingir, continué. De ahora en adelante no hay acceso, no hay llaves, no hay suposiciones. Si quieren visitar, será por mi invitación por escrito, con fechas establecidas. Y yo decidiré cuándo se van. Esto es absurdo, murmuró Marisol, levantándose. Estás cortando a tu propia familia.
No corregí. Estoy protegiéndome de personas que confundieron acceso con propiedad. Y me estoy asegurando de que nunca vuelva a pasar. Miró a Julián, pero él no la defendió. No esta vez. Sin otra palabra, se dirigió a la puerta. Él la siguió con los hombros caídos, el silencio entre ellos más pesado que cualquier discusión. Cuando el sonido de su auto se desvaneció por el camino de grava, exhalé. La casa se sentía más ligera. Tomé la llave de Julián de la mesa, cerré mi mano alrededor de ella y la llevé al cajón donde guardaba las otras que ya no importaban. Pasaron 3 días en silencio. El tipo de silencio que se sentía ensayado como si colectivamente estuvieran conteniendo el aliento esperando que yo parpadeara. El viernes por la tarde mi celular vibró. Movimiento detectado en la entrada principal. Estaba sentada en la terraza con una manta y mi diario apenas empezando a sentir el ritmo de mi vida anterior regresar. Abrí la aplicación. Marisol. Estaba en mi porche, flanqueada por un hombre que no reconocí. Él llevaba un portapapeles y un dispositivo de medición láser. Ella señaló hacia la ventana frontal, luego al tejado, hablando con la confianza suave de alguien que creía tener todo el derecho de estar ahí. Mis manos se cerraron en puños. La orden de restricción no había expirado. La estaba violando abiertamente en cámara otra vez. Llamé a la policía. Mientras esperaba, subí el volumen en la aplicación. «Estoy autorizando esto en nombre de la familia», decía Marisol. «La orden de restricción está siendo manejada. Hay un acuerdo pendiente que nos da supervisión administrativa». El hombre dudó. «Señora», me dijeron, «que esta propiedad está en disputa. ¿Está usted en la escritura?» Marisol no titubeó. «Manejo la propiedad con mi esposo. Estamos finalizando la autoridad conjunta». No estaba retrocediendo. Estaba redoblando. El patrullero llegó 15 minutos después con las luces apagadas pero firme. Me quedé en la línea, con el despacho hasta que el oficial salió. Mi cámara lo captó todo el momento en que el oficial se identificó, el momento en que toda la postura de Marisol cambió. Primero intentó con encanto. No funcionó. Luego confusión. Todavía sin suerte. Finalmente estalló. «Esto es ridículo», dijo. «Estamos tratando de proteger esta casa de una mala administración, de una mujer que claramente está luchando con la memoria y el juicio». El oficial no vaciló. «Señora, hay una orden judicial vigente. Está usted en violación. Por favor, retírese de la propiedad». La voz de Marisol cayó en algo helado y deliberado. «¿Sabe quién soy?» «Lo sé», respondió el oficial con calma. «Es alguien que está siendo citada. Otra vez». La escoltaron fuera de la propiedad. No arrestada, pero advertida. Una violación más, y no serían tan indulgentes. Envié el metraje a mi abogada esa noche, junto con el audio. No necesitaba decir mucho. Solo confirmó que ahora habíamos documentado un patrón claro de escalada. Esa noche, Julián llamó. Lo dejé ir al buzón de voz al principio. Luego escuché. «Mamá, vi el metraje. No sé qué decir». Ella no me dijo. No tenía idea de que iba a regresar ahí. Su voz se quebró cerca del final. Estoy empezando a pensar que no la conozco tan bien como creía. Lo llamé de vuelta a la mañana siguiente. Sin sermones. Sin juicios. Solo la verdad. Estuvo en mi porche, Julián. Le dijo a un extraño que tenía autoridad sobre mi casa. Sabía que era una mentira. Y no le importó. No discutió. Lo siento, dijo. Acordamos encontrarnos solo nosotros dos, sin abogados, sin Marisol. Cuando llegó se veía diferente. Cansado sí, pero menos a la defensiva. Como si algo se hubiera soltado. Se sentó frente a mí, en la terraza, con las manos alrededor del café que le serví. Revisé sus correos, dijo. Y todo cambió. Julián estaba sentado frente a mí, en la terraza, con los ojos fijos en la taza de café, como si tuviera respuestas. Su voz era baja cuando lo dijo. Leí todo. Sus correos. Las notas al administrador de propiedades.
las cotizaciones de contratistas con mi nombre falsificado al pie. No hablé. Dejé que el viento hablara por un momento pasando entre nosotros. Estaba preparando todo a mis espaldas, dijo, planeando listar la casa, vender participaciones parciales a algunos de sus inversionistas bajo una empresa fantasma. Nunca se trató de ayudarte, ni una sola vez. Mi estómago no se retorció. Ya no. Había sentido lo peor hace semanas. Ahora era solo confirmación. Usó mi nombre mamá, agregó, para obtener la tasación, para iniciar la solicitud de inspección de incendios. Pensé que era el idiota, que miraba para otro lado. Resulta que ni siquiera estaba en la habitación. Tomó aire como si doliera decir lo que venía. No puedo arreglar lo que ella ha hecho, pero quiero tomar responsabilidad por lo que permití. Y quiero estar en tu vida otra vez, si hay espacio para eso. Lo miré entonces, realmente lo miré las líneas. En las esquinas de sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían lo suficiente como para decirme que no había estado durmiendo. Siempre hay espacio, dije, pero no si está ligado a la propiedad, no si todavía quieres la casa. No dijo de inmediato, ni un centímetro de ella. Solo quiero paz entre nosotros. Quiero algo que podamos reconstruir, no algo por lo que peleemos. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre doblado. Hablé con una mediadora, independiente neutral. Se llama Alicia. No trabaja para ninguno de nosotros. Pensé que tal vez, si estás dispuesta, podríamos sentarnos. Revisar todo. Solo para ponerlo todo sobre la mesa. Dudé. No porque no quisiera una resolución, sino porque no estaba segura de qué parte de mí tendría que abrir para llegar ahí. Había sellado tanto solo para sobrevivir los últimos meses. Aún así tomé el sobre. No prometo nada, dije. Pero lo pensaré. Es todo lo que pido. Hizo una pausa. Y no estoy hablando con Marisol sobre esto. Ella no sabe que estoy aquí. No sabe que leí sus archivos. He contratado a alguien para empezar a separar nuestras finanzas. Está ya en marcha. Había duelo en sus ojos, pero no solo por mí, por la vida que pensó que estaba construyendo, por la mujer con la que pensó que se había casado. Ella nos engañó a todos, susurró, solo que no quise verlo. Nos sentamos en silencio por un rato, con el océano extendiéndose ante nosotros como algo interminable y pesado. Antes de irse, preguntó si podía recorrer la casa, solo una vez, sin agenda, sin fotos, sin discusiones. Acepté. Lo seguí mientras pasaba de cuarto en cuarto. En la puerta principal se volvió hacia mí. Gracias por no cambiar todo, dijo. Incluso cuando pudiste. Quería que algo permaneciera, igual respondí. Asintió, salió y cerró la puerta detrás de él. Esta vez no la cerré con llave, pero sí revisé las cámaras por si acaso. La reunión final tuvo lugar en una sala tranquila, con alfombra gruesa y luz suave, el tipo de espacio diseñado para que las conversaciones difíciles se sintieran menos cortantes. Julián se sentó a mi lado, no frente a mí. Eso importó más de lo que pensé. La mediadora Alicia tenía sus papeles ordenados. Su voz era tranquila, pero clara, cada palabra con peso sin ser pesada. Este acuerdo comenzó, protege la propiedad actual y establece los términos de herencia futuros. Todas las partes han revisado los términos con sus respectivos asesores legales. Deslizó la carpeta hacia mí. La página superior llevaba mi nombre. No el mío y el de Julián. No el mío y el de Marisol. Solo el mío. Rosaura Aldana, única propietaria. La cláusula por la que peleamos estaba en negritas. En ningún momento Marisol Puento Hernández tendrá derecho a ningún porcentaje, privilegio o acceso a la propiedad ubicada en Playa del Carmen, ya sea por matrimonio, maniobras legales o asociación familiar. Era la línea más limpia que había visto en meses. Julián firmó primero. Su mano no tembló. No dudó.
Cuando me pasó el bolígrafo, sus ojos se encontraron con los míos no para presionar, sino para tranquilizar. No había ansiedad en su expresión, solo un alivio silencioso. Firmé. Estaba hecho. La casa era mía otra vez en papel y en espíritu. Esa tarde nos sentamos juntos en los escalones del porche, tomando café como lo habíamos hecho cientos de veces antes de que todo esto comenzara. Me dijo que se había mudado del departamento de Colinas de la Luna, que a Marisol le habían entregado los papeles y había respondido con una carta de 10 páginas llena de victimismo y justificaciones. Ella sigue intentando presentarse como la víctima, dijo, pero no ganará esta vez. No respondí. No necesitaba hacerlo. Sacó una hoja doblada de su bolsillo trasero. Reconocí la letra, la suya. No formal, no legal, solo personal. Es para mi archivo, dijo, por si me pasa algo. No hablamos mucho después de eso. Solo nos sentamos mientras el sol se hundía detrás de las olas, viendo el cielo cambiar de dorado a gris. Se fue justo antes del anochecer, sin drama, sin despedidas largas. Cuando el auto se alejó, no lloré, tampoco celebré. La paz, cuando finalmente llegó, fue silenciosa. No se anunció. No me envolvió en alegría ni en tristeza. Solo llenó la casa de una manera lenta y tranquila, como la niebla entrando sin prisa. Esa noche no revisé las cámaras. No necesitaba hacerlo. Apagué la luz del porche, cerré el nuevo cerrojo con un solo clic y me quedé en la entrada escuchando, sin pasos, sin susurros, sin negociaciones en la otra habitación, solo quietud. La casa de la playa era mía, completamente, y por la mañana, por primera vez en meses, despertaría sin tener que prepararme para lo peor. La noticia llegó en un mensaje de texto presenté hoy. Ella sabe que es definitivo. Julián no ofreció más y no lo presioné. Había dicho lo que importaba. 2 semanas después nos encontramos de nuevo. Sin alboroto. Solo un golpe en mi puerta y el rostro familiar de mi hijo más delgado, sí con ojos más viejos, pero de alguna manera más firme, como si algo pesado se hubiera soltado de su pecho. No mencionó su nombre y no pregunté. Pero vi cómo las líneas alrededor de su boca se tensaban cuando le ofrecí café. El mismo que ella solía criticar por ser demasiado amargo. Lo aceptó sin comentarios. Nos sentamos en la terraza en silencio, escuchando cómo la marea chocaba contra la arena. Dejó que la brisa hablara por él por un rato, antes de decir finalmente, Ella sigue negando todo. Asentí. Esperaba que lo hiciera. Dijo que la traicioné, que dejé que tú me envenenaras. Sus manos estaban alrededor de la taza, pero no bebía. Pero no fue veneno. Fue claridad. Solo claridad que tardó demasiado en llegar. No dije que lo había sabido todo el tiempo. No le recordé cuántas veces había elegido el silencio cuando necesitaba su voz. Ese tipo de cosas pueden ser ciertas, pero no ayudan a las personas a regresar. Y yo quería que regresara. En cambio dije, a veces lo más difícil de perdonar no es la traición, es que permitimos que ocurriera. Sus ojos se humedecieron, pero no apartó la mirada. Ella odiaba esta casa, susurró. Decía que te hacía demasiado independiente, decía que me hacía débil. Podría haberle dicho todas las cosas que ella realmente odiaba. La forma en que nunca le di el control total, la forma en que no desaparecí, pero dejé que él tuviera ese pensamiento para sí mismo. No quiero ser débil, agregó, pero tampoco quiero ser cruel. Creo que me perdí intentando no ser ninguna de las dos cosas. Hablamos de otras cosas después de eso, su trabajo, su plan de rentar un lugar pequeño al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, solo algo con luz, algo tranquilo. No pidió quedarse conmigo y estaba agradecida por eso. No porque no lo quisiera, sino porque podía ver que finalmente entendía lo que significaba el espacio
lo que parecía el respeto en la práctica. Antes de irse esa noche, caminó hacia el agua con los zapatos en la mano, los pantalones arremangados, como solía hacer cuando era pequeño. Lo observé desde el porche. El hombre que crié intentando encontrar su lugar otra vez, no como el esposo de Marisol, no como el compromiso de alguien, sino como él mismo. Regresó con arena pegada a los pies, una sonrisa leve pero real. El próximo fin de semana, dijo. ¿Cena? Aquí, respondí. Por supuesto, dijo. Siempre aquí. Se fue justo cuando el sol se hundía bajo la línea del agua y me quedé afuera mucho después de que el motor se desvaneciera. La curación, aprendí, no siempre viene con disculpas. A veces llega lentamente, una visita a la vez, en la forma de alguien sentado silenciosamente a tu lado y no necesitando ser perdonado, solo presenciado. Adentro ordené la mesa, aparté una taza extra y doblé la pequeña nota que él había dejado, solo un pedazo de papel metido cerca del frasco de café. Gracias por mantener la línea, incluso cuando no lo merecía. Esa noche la brisa entró por la ventana como un suspiro, no de agotamiento, sino de algo que se iba para siempre, algo que ya no necesitaba cargar. Y en ese espacio algo más comenzó a regresar. No solo paz, algo más suave, más cálido. Hogar. La brisa llegó desde el agua esa mañana lo suficientemente fuerte como para levantar las esquinas de la alfombra del porche y hacer sonar los móviles de viento sobre mi puerta. Olía a sal y a luz solar, como todo lo familiar, como todo lo libre. Me senté en la terraza con mi café envuelta en el chal viejo que mi madre tejió hace décadas. La casa detrás de mí estaba en calma, sin tensiones zumbando bajo sus paredes, sin pasos en los que no confiara, sin voces fingiendo cortesía mientras planeaban el próximo movimiento. Solo madera, aire, luz, mía. Julián llegó un poco después del mediodía. Ya no tocaba la puerta, solo daba un suave llamado desde el borde del camino de entrada. Un hábito que reconstruimos juntos. Permiso pedido, no asumido. Traía una bolsa de panecillos frescos y una mirada en los ojos que no había visto en años paz. Y a su lado, una mujer que no reconocí. Hablaba con voz suave, con el cabello recogido y las manos metidas en las mangas de un cardigan gastado. No era ostentosa, no era pulida, pero tenía una calidez que se sentía auténtica. La presentó como Clara, una amiga. Solo nos estamos conociendo, dijo sin ponerse a la defensiva, solo siendo honesto. Asentí y la invité a entrar. Comimos en la terraza sándwiches de salmón té helado, un tazón de manzanas rebanadas, que preparé por costumbre. La conversación fue fácil, sin mencionar a Marisol, sin reescribir el pasado con pesadez. Solo risas en los momentos justos y silencios donde correspondían. Después de que se fueron, me quedé allí. El océano se extendía amplio ante mí, impasible, inmutable, y pensé en todo lo que esta casa había presenciado. Años de comidas festivas, discusiones hasta la madrugada, mañanas tranquilas con libros en el suelo bañado por el sol. Me había sostenido a través del duelo por la pérdida de mis padres, la alegría de criar a un hijo, el dolor de ser borrada y el lento y arduo trabajo de volver a mí misma. Tanto me habían quitado de maneras pequeñas y calculadas. La confianza, la autonomía, la dignidad y luego finalmente lo que nunca pensé que intentarían alcanzar mi sentido de seguridad. Pero lo había recuperado, no con un grito, no con venganza, con una cerradura y una llave. La marea estaba subiendo. Me metí al agua hasta los tobillos y dejé que las olas pasaran sobre mis pies. Cuando me volví hacia la casa, el sol se reflejó en la nueva cerradura de latón sobre la manija de la puerta. Brillaba como algo recién instalado, algo intacto. La casa estaba detrás todavía mía, todavía en pie. Adentro los pisos
crujieron suavemente bajo mis pasos. Preparé una segunda taza de café, me senté en la mesa frente al mar y finalmente me permití exhalar. No con miedo, no en defensa, sino en retorno, porque la paz no llegó como un regalo. La había ganado. Con cada límite, con cada decisión, con cada llave,